Un cordial saludo para cada uno de nuestros hermanos y amigos. Hemos llegado a la última lección de este trimestre acerca del Evangelio de Juan. Y en esta oportunidad es la lección número 13 que corresponde para el 28 de diciembre del año 2024. Y su título es Epílogo: Conocer a Jesús y su palabra. El texto a memorizar se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, el versículo 39, y dice así: Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna, y ellas testifican de mí. A lo largo del Evangelio de Juan hemos visto que los líderes religiosos, juntamente con el pueblo, se habían concentrado tanto en la palabra de Dios, pero habían olvidado a aquel que la inspiró. Y es por eso que el propósito principal de la lección de esta semana es mostrar que no solamente basta con tener el conocimiento o llenarnos a nivel intelectual de la palabra de Dios, sino que basta también en esa teoría llevarla a la práctica. La lección de esta semana es un epílogo, pero también con propósito. Aquí Juan quiere que sus lectores conozcan a Jesús, conozcan el personaje principal de toda la historia bíblica. No solo que sepan de Jesús, acerca de Él, de sus milagros, de sus señales, sino que también tengan cada uno de los lectores una experiencia personal, viva con Jesús. Pero a su vez, que tengan la palabra de Dios como esa lámpara que ilumina el camino que nos lleva a Él como nuestro Salvador. Aquí el propósito de Juan es que así como su vida maravillosamente fue transformada, también cada persona que leyera de su evangelio permitiera que ese mismo Jesús le transformara su vida también. Durante esta semana miraremos que Juan está ansioso porque todos nosotros que ahora leemos de su evangelio llegáramos a experimentar lo que él experimentó. Y es que, queridos hermanos y amigos, si Jesús pudo amar a alguien como Juan, con esos defectos de carácter que él tenía, eran tan marcados sus defectos que la Biblia lo denomina como uno de los hijos del trueno. Así que Juan era iracundo, era explosivo, era ambicioso, pero tuvo el encuentro con Jesús. Pasó tiempo con Jesús, se dejó moldear por Jesús y mire, llegó a ser llamado el discípulo amado. Y es por eso que aquí se abre una puerta maravillosa para cada uno de nosotros. Si Jesús pudo transformar el corazón de Juan, el hijo del trueno, también, ¿qué no podrá hacer con nosotros? Él está dispuesto a transformar nuestra vida. Y es que si leemos la Biblia como un libro cualquiera y no permitimos que sea Dios hablándonos para transformar nuestra vida, sería en vano leerla. Porque detrás de todo esto hay un Dios de amor y misericordia que lo que quiere es moldear nuestro carácter, llamar nuestra atención porque nos ama y quiere salvarnos. Finalmente, si Jesús vino a morir por nosotros, Él ha prometido volver, pero volverá por aquellos que aceptaron que su vida fuese moldeada por Él. Aquellos que se rindieron a Él, aquellos que sometieron su voluntad a la voluntad de la de Dios. El recorrido que daremos durante el estudio de la lección de esta semana se basa en el tercer encuentro que Jesús tuvo con sus discípulos luego de haber resucitado. Este encuentro se dio a cabo en el mar de Galilea. Pero ¿sabes por qué Jesús se les aparece a los discípulos luego de haber resucitado? Recordemos que ellos, los discípulos, habían andado con Jesús 3 años y medio, pero ellos realmente no entendían las palabras en su profundidad que pronunció Jesús. Ellos no entendían a cabalidad por qué el Señor dio esos 7 discursos, por qué el Señor hizo esos milagros, por qué el Señor se denominaba yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy el pan, el buen pastor. Ellos no entendían a su profundidad lo que Jesús realmente estaba dispuesto a hacer. Ni tampoco los discípulos estaban preparados para permanecer en los caminos y en los planes de Dios. Mucho menos
Ellos estaban capacitados para confiar frente a cualquier circunstancia que se les atravesara por el camino. Tampoco ellos estaban listos para defender ahora la palabra que Jesús les había dicho. Por eso Jesús, sabiendo que ellos no estaban preparados para lo que vendría, se les apareció. Pero se les apareció con el propósito de abrirle los ojos a estos discípulos, quienes después de esto se convertirían en baluartes de la verdad. Hoy nosotros corremos el mismo peligro, amigos y hermanos. Hoy nosotros oímos la palabra de Dios. Leemos también la Biblia, el libro sagrado. Pero realmente, hagámonos la pregunta, ¿entendemos el propósito por el cual el Señor dejó su palabra? ¿Para qué leo la Biblia? Ese libro sagrado, ¿por qué no ha dejado de existir? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué función tiene la palabra de Dios en la vida de un ser humano? Saben, queridos hermanos y amigos, cuando una persona lee la Biblia, debe entender que la Biblia es un libro que confronta. ¿Confronta en qué? En el estilo de vida que llevo, en las creencias que tengo, en la manera de ver la vida, en la manera de ver el futuro, pero también el pasado y el presente. Cuando yo leo la Biblia, cuando leemos la Biblia, tenemos que entender que es un libro con propósito. Es un libro transformacional. Es un libro que al confrontarnos nos sacude. Es un libro que nos examina la vida. Es una radiografía que el Señor deja para ver cómo estamos en nuestra preparación para la vida eterna. Es una autoevaluación que el Señor permite que cada uno de sus alumnos, quienes la leemos, podamos ver si de verdad estoy pasando el examen de la vida, si de verdad estoy siendo buen cristiano o me falta algo. La Biblia nos permite pasar de la teoría a la práctica. Pero entre todo lo que busca la palabra de Dios es que nosotros podamos imitar a Jesús. Es que nosotros clamemos porque ese Jesús que es reflejado en la Biblia pueda entrar en nuestro corazón, pueda moldear nuestro carácter. Así como los discípulos que no estaban preparados, quizás nosotros hoy tampoco lo estamos. Pero el propósito de la lección es mostrarnos que si Dios pudo hacer la transformación en esos corazones de sus discípulos, también puede hacer la misma transformación en ti y en mí. Es por eso que en esta primera parte de la lección debemos ir al Evangelio de Juan, el último capítulo de este Evangelio, el capítulo 21. Recordemos también que después de la muerte de Jesús, los discípulos estaban tristes, pero también estaban ellos decepcionados de ellos mismos. A tal punto era la decepción que Pedro, yo quiero que te imagines la escena. Pedro, por tratarse de un temperamento sanguíneo, colérico al mismo tiempo, Pedro era el más afectado de todos. Pedro, de las lágrimas, de la decepción, ahora él mismo motiva a otros discípulos también a volver a la vida antigua. Volvamos a pescar. Ese es el contexto del capítulo 21. Allí Pedro dice sencillamente, me voy a pescar. La Biblia relata en ese capítulo que los demás discípulos dijeron, nosotros también iremos contigo. Miren, hermanos, aquí hay una lección muy importante. Muchas personas que entregan su vida a Jesús, al pasar el tiempo, al venir los chascos, al venir los problemas, al venir las crisis, las dificultades, deciden volver atrás. Deciden volver a la vida antigua, como Pedro. Él era un pescador antes de ser llamado por Dios. Pero ahora que se siente decepcionado, se siente aburrido, se siente triste, tiene ira hacia sí mismo. Él dice, no serví. No serví para seguir a Jesús, lo negué. Había prometido dar mi vida por Él y no lo hice. Lo dejé, que lo mataran de esa manera. Así que Pedro se sentía con odio hacia sí mismo. Y entonces Pedro dice, no, me voy a pescar, voy a volver a la vida antigua. Pero saben, queridos hermanos, aquí la lección
Lo primero que quiero resaltar al mencionar esto es que nadie obtiene nada si vuelve atrás. Si tú eres cristiano y piensas volver atrás, déjame decirte que es la peor decisión que estás tomando. Porque volver atrás no rescata nada bueno. Nos va mal. Como la misma escena de aquí, de Pedro y los discípulos, también les fue mal. Ellos, aunque tenían la experiencia, se fueron a pescar. Y la Biblia dice en este capítulo 21 de Juan, que pescaron toda la noche, pero no pescaron nada. Si hay alguien que está viendo y oyendo este video y piensa que volver atrás, piensa que renunciar a la fe es lo mejor, estás equivocado, estás equivocada, porque no pescarás nada. Y si pescas algo será más desmotivación, será para hundirte más en el pecado, será para traer tragedia sobre tragedia, será para tomar decisión tras decisión mal tomadas. Volver atrás no es nada sabio. La Biblia en este capítulo 21 muestra que cuando ellos pescaron toda la noche, pero no sacaron nada, cuando ya amanecía, aquí se relata que un extraño llama la atención de ellos. Ya los discípulos regresaban hacia la orilla, decepcionados más todavía, tristes y afligidos más todavía, regresaban. Cuando Jesús de repente los ve que se están acercando a la orilla, Jesús les dice lo siguiente: hijitos, miren qué lindo es Jesús, qué Dios de amor y misericordia es Él. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Miren, esta expresión, como aparece en la Biblia, no es un no como para salir del paso, no. Es una expresión, es una respuesta, no, llena de ira, llena de enojo, llena de tristeza. Habían fracasado habiéndole seguido a Jesús, porque lo negaron, lo vendieron. Así que ellos se sentían fracasados como discípulos del Maestro. Pero ahora que volvían a la pesca donde se suponía que eran expertos, también estaban en fracaso. ¡Qué triste panorama! Pero yo quiero decirles algo en este momento. Y es que aunque el panorama esté tan oscuro, y es que aunque tomemos malas decisiones, siempre habrá ese Dios de amor y misericordia esperándonos a la orilla de la vida. Siempre estará Jesús viéndonos que nosotros no podemos por nuestra propia cuenta. Siempre Jesús estará allí con preguntas como esta. ¿Tienes algo de comer? ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes traer solución? Mire, Jesús sabía que ellos no habían pescado nada. Pero ¿por qué Jesús les preguntó que si tenían algo de comer? Es porque Jesús espera que nosotros mismos caigamos en razón de que sin Dios no valemos nada. De que por fuerzas humanas, aunque podamos alcanzar cosas en esta tierra, finalmente tendremos un vacío en el alma, que solamente ese vacío se puede llenar con Dios en el corazón. Por eso Jesús sabía que el corazón de Pedro y los demás discípulos estaba destrozado. Y entonces ahora Jesús se les aparece. Y Jesús rompe el hielo diciendo, ¿tienen algo de comer? Pareciera que era una pregunta para que ellos se enojaran más, para que ellos se desesperaran más. Pero no, es una pregunta para mostrar el poder de Dios. Porque cuando ellos dan la respuesta que no habían pescado nada y que toda la noche lo habían intentado, ahora Jesús trae la solución. Ahora Jesús dice, tiren la red a la derecha. Y miren, hermanos, aquí hay otra lección. Después de toda una crisis, después de toda una noche oscura, si nosotros permitimos, aún en la condición en que estemos, que Jesús obre a nuestro favor, Jesús lo hará. Jesús abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Pero la siguiente lección de esta historia es que ellos, aún en su decepción, aún en su amargura del alma, ellos obedecieron a la orden de Jesús. Echar la red a la derecha. Echen la red. Miren, hermanos, amigos, no importa la condición de vida que llevemos, las decisiones que hayamos tomado, no importa la circunstancia que estemos enfrentando,
Pero si nosotros en medio de cualquiera sea nuestra situación, decidimos prestar atención a su palabra, decidimos ser confrontados por ella y decidimos obedecer a la orden de Jesús, veremos milagros, veremos la mano de Dios. Así como en esta historia, la Biblia relata que ellos pescaron 153 peces. Y eran tan grandes esos peces, y era tanta su cantidad, que la red no se rompió. Sacaron esa cantidad de peces. Miren, en un solo tarrayazo, sacaron más de lo que pudieron haber sacado pescando toda la noche. Así es Dios, queridos amigos y hermanos. Cuando nosotros le damos la oportunidad a Él, cuando nosotros decidimos confiar en su palabra, basar nuestra vida en un escrito está, la vida cambia. No importa los años perdidos, podemos recuperarlo de un momento a otro, todo lo perdido. Podemos ver la mano de Dios a nuestro favor si tan solo le creemos a Él. Así que esta historia de la Biblia muestra que los discípulos, luego que ocurre esto, los discípulos están tan felices que hasta Pedro decide ponerse la ropa, pues se la había quitado. Se tira al agua. Oigan, hermanos, quiero imaginarme el momento cuando Pedro va avanzando rápidamente porque quiere encontrarse con su Salvador. Está apenado, está avergonzado, pero está feliz. Ay, hay un Dios de amor y misericordia que nos comprende, hermanos, que de alguna manera sentimos en nuestro corazón el deseo de encontrarnos con Jesús. Fallamos, caemos, pero tenemos ese deseo. Ese mismo Jesús que estuvo ayudando a los discípulos allí en la orilla del mar de Galilea, está dispuesto para ayudarnos a nosotros también. Gloria sea a Dios por eso. Mire, Jesús no llegó a decirle, Pedro, ¿por qué me negaste? No. Pedro, tú habías prometido que incluso morirías por mí. Pedro, ¿por qué hiciste eso? No. Ese Dios de amor que tú y yo seguimos, ¿es un Dios de justicia? Sí. Pero por encima de su justicia está basado su plan de la salvación en el amor. Y es por eso que Jesús, ahora, luego que la barriguita está llena de sus discípulos, luego que ellos de alguna manera están ahí felices compartiendo nuevamente con su maestro, ahora Jesús se dirige a Pedro, aquel que lo había negado 3 veces. Y ahora Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Ese verbo amar, cuando Jesús pregunta, ¿me amas? Es el verbo ágape o agapao, que significa un amor sacrificado, un amor de entrega total. Y notamos que la respuesta de Pedro es, Señor, tú sabes que te amo. Pero esa respuesta de amor que expresa Pedro es un amor fileo. En el idioma original, fileo. ¿Saben qué significa fileo? Un amor de amistad, un amor de compañerismo. Pero no es un amor sacrificado. Por eso Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, agapao. Y Pedro responde, Jesús, tú sabes que fileo, tú sabes que yo te amo, pero es un amor de amistad. Un amor entre amigos. No es un amor como el que tú reflejaste hacia nosotros. Un amor que tú mismo expresaste, mostraste ante el mundo entero, muriendo en la cruz del Calvario. Ese sí es un amor sacrificado. El mío es un amor de amigos. Es un amor que llega y pasa. Pedro responde que ama a Jesús, pero no de la manera en que Jesús le ama a él. Y es aquí que en la tercera pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro agacha la cabeza. Y recuerda que él mismo había negado a Jesús 3 veces. 3 veces lo había negado. Y 3 veces Jesús le pregunta, ¿me amas? Miren, en el mismo lugar donde caemos, es el mismo lugar donde Jesús nos levanta. Es el mismo lugar en el que nos envuelve el pecado, en el que también Dios extiende su mano para desenredarnos del mismo, para sacarnos del lodo cenagoso,
para sacarnos de ahí donde nos encontramos llenos de pecado. Pero hay otro dato curioso que presenta la lección. Y es que, ¿por qué Pedro respondía fileo? Es decir, Señor, yo te amo, pero es un amor de amigos. ¿Sabes por qué? Porque Pedro está reconociendo que le ha fallado a Jesús. Y de hecho, le ha fallado varias veces. Y la última vez que le había fallado era la peor de todas. Habiendo prometido Pedro morir por él, morir por Jesús. Pero ahora se encontraba Jesús frente a Pedro. Y aunque con sus errores y todo, ahí estaba Jesús. Aquí vemos a un Jesús restaurador. Vemos un Jesús de oportunidades. Vemos un Jesús que valora que nosotros reconozcamos nuestros errores. Que nosotros reconozcamos que somos pecadores, que le hemos fallado a Él. Aquí vemos un Jesús que valora que nosotros reconozcamos de que a pesar de lo que somos y a pesar de lo que hacemos, de lo que decimos y que sabemos que va en contra de la palabra de Dios, aún así el Señor no detiene sus bendiciones. Aún así el Señor está dispuesto a darnos sus beneficios también para el diario vivir. Pero Jesús restaura son a las personas humildes. Son a las personas que reconocen su indignidad. Son aquellas personas que reconocen su pecado. Jesús está dispuesto a correr las millas que sean necesarias, pero hacia aquellos que no son orgullosos, aquellos que más bien inundan su vida de humildad. Aquí se muestra un Jesús restaurador de Pedro, quien había fallado. Ese Jesús también está dispuesto a restaurarte y a restaurarme. No importa, reitero, donde estemos, ese Jesús que restauró a Pedro, hoy está dispuesto a restaurar, no importando el error, tu vida y la mía. Pero hagámonos la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante en este proceso de restauración la humildad? ¿Por qué es importante la humildad? Queridos hermanos y amigos, porque lo contrario a la humildad es el orgullo. Y el orgullo, hermanos queridos, es hacer del yo el centro de la vida. Pero hay un problema con el orgullo. Cuando yo veo que soy capaz, cuando yo veo que puedo por cuenta propia, estoy dejando a un lado a Jesús. Por eso Jesús para nada la lleva con el orgullo. El mejor aliado para una persona que quiera ir a Jesús, que quiera que su vida sea restaurada, es la humildad. Pero tiene que dejar a un lado la vanagloria. Tiene que dejar a un lado la autocomplacencia. Tiene que dejar a un lado el orgullo de que por cuenta propia puede salir del lugar donde está. En cambio, la humildad nos hace reconocer nuestras debilidades. La humildad nos hace agachar la cabeza y decir: he fallado, soy un pecador, no merezco el perdón de Dios, no merezco las bendiciones de Dios. Cuando un corazón está así, cuando una vida tiene esa actitud, entonces es allí cuando Jesús puede entrar en escena y puede restaurarnos. Y lo mejor de todo es que Jesús estará presto para recibirnos, así como recibió a Pedro. Hay otra parte que quiero resaltar de esta historia, hermanos. Y es que, ¿quién fue el que le falló a quién? ¿Jesús le falló a Pedro o Pedro más bien le falló a Jesús? Pero la pregunta que viene es la siguiente. ¿Quién buscó a quién? Tremendo, hermanos. Vuelvo a repetir. ¿Quién falló a quién? Muy bien, Pedro le falló a Jesús. Pero ahora la pregunta es, ¿quién buscó a quién? Hermanos, Jesús buscó a Pedro. Es más, si te has concentrado en la historia, Jesús cuando ve que sus discípulos se aproximan a la orilla, Jesús hasta les tenía comida. Jesús había armado allí el fogón de leña. Jesús había hecho ya brasas para asar pescado. ¿Pescado dónde? Si no habían pescado nada los discípulos. Hermanos, en medio de la escasez, Jesús provee. Alabado sea Dios. En medio de nuestra situación de alejamiento de Dios, Dios nunca cambia con nosotros. Dios nunca deja de ser ese Dios de amor y misericordia, ese Dios que está dispuesto a darnos. Por eso les tenía allí pescado
asado. Ellos bajaron de la barca hambrientos, decepcionados. Pero ahí está Jesús. Ellos le habían fallado a Jesús y ahora Jesús les da comida a ellos. ¡Qué tremendo, hermanos! Si hay alguien humilde, es Jesús. Si hay alguien que debe ser nuestro modelo de humildad, es Jesús. Hoy día nosotros nos dicen una mala palabra y nos herimos. Hoy en día nosotros nos hacen algo y de una vez el mundo se nos va encima. Le dejamos de hablar a la persona que nos hace daño. Le dejamos de hablar, le dejamos de hacer beneficios, de hacer favores, de mirarlos con ojos de misericordia, porque sencillamente nos fallaron. Hermanos, ¿pero qué estamos haciendo? Si el ejemplo de los ejemplos, si el Rey Jesús hizo lo que hizo, miren, hermanos, tú y yo tenemos que mostrar humildad. Humildad es ir en contra de mi voluntad. Humildad es romper el orgullo. Humildad es que aunque me hayan herido, que aunque me hayan decepcionado, aunque me hayan hecho daño, pero yo sigo el ejemplo de Jesús. Debo buscar a las personas para hacerles el bien. Debo más bien, aquel que ha sido malo para conmigo, yo más bien ser bueno para esa persona. Recibo maldición, entonces doy bendición. Recibo heridas, yo doy beneficios. Ese es el ejemplo de Jesús. En cambio, el orgullo, hermanos, rompe relaciones. El orgullo despierta ira, enojo, resentimiento. El orgullo no trae nada bueno, hermanos. Pero ir en contra de nuestra voluntad es ir en contra del orgullo. Es poner a Dios en primer lugar y es hacer lo que Él nos está enseñando en esta lección, es hacer. Y es demostrar a otros que Dios está haciendo esa obra de transformación. Si habla mal de mí, yo voy a hablar bien de esa persona. Si alguien me hace daño, yo voy a darle un beneficio a esa persona. Eso, hermanos, es la mayor evidencia de que estamos caminando rumbo al reino de los cielos. Ahora pasemos a la segunda parte de la lección de esta semana. Y esta parte se enfoca en Juan capítulo 21, versículo 20 en adelante. Pero para comprender esta segunda parte, tenemos que seguir imaginándonos lo que ocurrió anteriormente. Y es que luego de que Jesús le preguntara 3 veces a Pedro que si lo amaba, ahora en el versículo 18 y 19, miren lo que ocurre. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Pero ahora cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y el verso 19 dice, Jesús, refiriéndose a Pedro, a la muerte de Pedro, dice lo siguiente. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios Pedro. Y dicho esto añadió, sígueme. Es decir, cuando Jesús restaura la fe de Pedro, cuando Jesús reanima a Pedro, cuando Jesús fortalece a Pedro, cuando Jesús perdona a Pedro, ahora ellos dos salen a caminar. Y cuando están caminando, Jesús le dice, mire Pedro, yo sé que me has fallado, pero yo te quiero anunciar hoy que tú vas a morir por mí. Que tú vas a morir crucificado como yo fui crucificado. Estas palabras las expresó Jesús refiriéndose al tipo de muerte que iba a tener Pedro, que iba a sufrir Pedro. Pero fue allí cuando Pedro, de repente, al saber la manera en que iba a morir, él se sintió complacido, porque él vio que era una oportunidad para demostrarle a Jesús que de verdad él lo amaba, que de verdad él lo seguiría de aquí en adelante. Pero también esta fue la oportunidad para que Pedro girara un poco su cuerpo y mirando hacia atrás, vio que a lo lejos los seguía Juan. Sí, Juan, el discípulo amado. Miren qué bonito, hermanos. Juan, aunque era hijo del trueno, iracundo, explosivo, Juan fue un discípulo que quería pasar tiempo con Jesús. Fue un discípulo que no se perdía la movida de un catre, como dicen por ahí. Era chismoso en el buen sentido de la palabra, por seguir a Jesús, por oír siempre lo que Jesús dijera.
Juan lo recibía para sí mismo. Miren, hermanos, lo mismo tú y yo. Cada vez que vamos a la iglesia, cada vez que leemos la Biblia, oigamos de la palabra de Dios, pero tomemos el mensaje en primera persona. Este mensaje es para mí. Cuando leamos de la Biblia, tomémoslo en primera persona. Este mensaje es para mí. No cometamos el grave error de que, este mensaje Julano lo hubiera oído. Este mensaje, esto debiera leerlo Julano de tal. No, esto es para mí. Por eso Juan quería aún oír esa conversación que él estaba teniendo, que Jesús estaba teniendo con Pedro. Y por eso él iba detrás. Ahora cuando Pedro se voltea a mirar, ve que Juan le seguía. Y en el versículo 21, miren la pregunta que hace Pedro a Jesús. Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? En otras palabras, Maestro, me ha declarado la forma en que voy a morir. Pero Juan, ¿cómo va a morir él? ¿Qué pasará con él? La respuesta de Jesús es sorprendente. Miren lo que dice el verso 22. Jesús le dijo, si quiero que él, es decir, Juan, quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. Ay, hermanos queridos, aquí hay una tremenda lección. Muchos de nosotros estamos mirando a los demás seres humanos. Muchos de nosotros nos afligimos o nos alegramos dependiendo de la situación de otros. Pero no, hermanos, no importa cómo les vaya a los demás. No importa qué hacen los demás. Realmente lo que debe que importar es lo que yo hago. Es a quién sigo yo. ¿Qué meta tengo yo? Y recordemos, la mejor de todas, la meta principal es el reino de los cielos. Por eso no debemos fijarnos en los demás. Que si este se pone esto, que si este dice eso, que si este hace aquello, entonces yo también lo voy a decir, lo voy a hacer. No, no, no. Es nosotros frente a Dios. Es el mejor autoexamen, mi vida ante Dios, no la vida de otros con la mía. No, no cometamos ese error. Pero aquí también esta parte, la respuesta de Jesús. Jesús sabía que esto se podría malinterpretar. No faltaría quien pensara que Jesús iba a volver antes de que Juan muriera. Es decir, si Juan iba envejeciendo, no faltaría quien estuviera pendiente era del estado de salud de Juan. Porque Jesús había dicho que Juan podría estar presente cuando Jesús regresara por segunda vez. Así que perderían de vista a Jesús y estarían concentrados en el envejecimiento de Juan, en la vida que desarrollaría Juan. Es decir, la mirada sería puesta en un ser humano pecador. Por eso, reiteramos esta lección tan importante. No nos fijemos en las personas. No pongamos la mirada en seres humanos. Pueden haber guías espirituales. Sí, podemos seguir a personas que nos llevan esas personas a Jesús. Pero nunca olvidemos que igual son seres humanos pecadores como nosotros. Nuestra mirada debe estar en Cristo Jesús. Él no falla, Él no hiere, Él no cambia la torta, Él no miente, Él no defrauda. En cambio los seres humanos sí. No hay ningún ser humano sin excepción que no falle, que no sea pecador. Así que la gente, los líderes y demás podrán querernos, podrán ayudarnos, animarnos, podrán fortalecernos, podrán ser nuestros amigos, amarnos, pero recordemos, tarde o temprano, no falta quien nos decepciona, no falta quien nos hiere, no falta quien nos abandone. Así como las circunstancias cambian, las personas también cambiamos, pero Cristo no cambia. Cristo es el único que no falla. Él no miente. Él es el Salvador que prometió volver. Y por lo tanto, mientras cumple esa promesa, hoy resuenan las mismas palabras de Jesús dirigidas a Pedro. ¿A ti qué te importa? Nosotros no nos debe importar lo que hagan los seres humanos. Nos debe importar es cómo estoy con Dios y cómo estoy preparándome para su segunda venida. Ahora pasemos a esta parte de la lección donde muestra la luz y las tinieblas. Pregunto, hoy en día en este mundo, ¿existe más luz o existen más tinieblas? ¿Qué respuesta darías? ¿Existe más luz o existe más tinieblas en este mundo? Queridos hermanos y amigos, no es un secreto
que este mundo está envuelto en tinieblas y cada vez más como que se vuelven más densas las tinieblas. Y no es un secreto, como que la luz se va extinguiendo cada vez más, se va apagando poco a poco, cada vez más. Por supuesto, Satanás es la fuente de la oscuridad y es el promotor de la oscuridad. Pero Cristo es la fuente de la luz y es el promotor de la luz. Pero miren lo que dice Juan capítulo 8, versículo 42 al 44. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, pues es mentiroso y padre de la mentira. Aquí en este texto se muestra la verdad versus la mentira. En estos versículos se muestra que existen dos padres: el padre de la verdad, pero también existe el padre de la mentira. El diablo es el padre de la mentira y promueve la mentira. Aquí menciona también, juntamente con la mentira, menciona la oscuridad. Juntamente con la verdad, menciona la luz. La pregunta es, ¿qué relación existe entre la verdad y la luz? Pero también, ¿qué relación existe entre la mentira y la oscuridad? La respuesta se encuentra en Juan, capítulo 3, versículo 21. Miren lo que dice este texto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo texto! Quiere decir que aquel que basa su vida en la verdad pasará a tener luz, pero aquel que basa su vida en la mentira pasará a estar envuelto más y más en las tinieblas. Pero ahora la pregunta que surge es, ¿cómo hago para saber si mi vida está en la verdad, por lo tanto está en la luz? Pero también, ¿cómo hago para saber si quizás mi vida está en la mentira y está envuelta en oscuridad? ¿Cómo hago? Acompáñame a ver Primera de Juan. Vamos a la epístola Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 4 en adelante. Miren lo que dice. El que dice, yo lo conozco, es decir, yo conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Es qué? Muy bien, mentiroso. La persona que dice conocer a Dios, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Por lo tanto, como Satanás es el padre de la mentira, aquel que no guarda los mandamientos de Dios, al ser mentiroso, está siendo parte del padre o de la familia de la mentira, de Satanás. Y el texto finaliza diciendo así, y la verdad no está en él. ¿Ven? Ir en contra de los 10 mandamientos de Dios es ir en contra de la verdad de Dios. Y en el mismo capítulo 2, versículo 5 de Primera de Juan, dice lo siguiente, pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, en Dios, debe andar como Él anduvo. Ay, queridos hermanos, si hubo alguien que obedeció los 10 mandamientos, fue Jesús. Él no robó, Él no mató, Él guardó el sábado, no levantó ídolos, no los adoró, no levantó falso testimonio, no codició, no hurtó, no robó. En fin, honró a padre y madre. Aquí se muestra un Jesús demostrando en su propia vida que Él es la verdad. La misma Biblia, en el Evangelio de Juan,
muestra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces una persona, cuando obedece los 10 mandamientos, está caminando por el camino de la verdad. Es decir, está reproduciendo en su vida a Cristo mismo, que es el ejemplo a seguir. Ahora la tercera parte de la lección muestra el resultado que hay cuando creemos a la palabra de Dios, pero cuando lo hacemos sin vacilar y cuando obedecemos lo que Dios ha revelado, cuando basamos nuestra vida en un escrito está. ¿Qué ocurrirá en la persona que pone a Dios en primer lugar? ¿Qué ocurrirá en la persona que levanta el libro sagrado como la norma de fe, que somete su voluntad a lo que Dios dice? ¿Qué ocurrirá? Vamos ahora al Evangelio de Juan, el capítulo 4, versículo 46 en adelante. Miren lo que dice. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. ¿Recuerdan? Allá en Caná de Galilea fue cuando Jesús hizo el primer milagro. Y aquí dice que Jesús volvió allá a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él, a Jesús, y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. Versículo 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera, por favor. Versículo 50. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Miren, me gusta mucho esta frase. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aquí cuando él se va con fe, creyendo la palabra que Jesús le había dicho. Por lo tanto, cuando llega a la casa, salen y le dan la noticia: su hijo está sano, ya no murió, está vivo. Y él pregunta: ¿a qué hora fue sanado? Era la misma hora en la que Jesús había dicho que su hijo estaba sano. Sano porque creyó. Oyó la palabra y la creyó. Esta parte de la lección muestra un contraste. El contraste entre la teología desde abajo con la teología desde arriba. ¿Qué significa eso? Teología de abajo y teología de arriba. ¿Qué significa? Muy bien. La teología de abajo adapta la Biblia a las ideas humanas. Ojo, no se adapta las ideas a la Biblia. No, adapta la Biblia a las ideas. Y por lo tanto se interpreta la Biblia según como parezca, según como convenga. Se interpreta la Biblia a mis gustos y a mi parecer. Esa es la teología de abajo. Quiere decir que el lector es el que decide qué acepta y qué rechaza, qué adopta en su vida y qué no. Pero ¿qué significa la teología de arriba? Esta teología somete el pensamiento humano a un escrito está. Basa la vida, los gustos y las decisiones en el transcurso del diario vivir en la palabra de Dios. Se somete por fe a la Biblia. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Esa es la teología de arriba. Las personas que practican este tipo de teología creen y actúan de acuerdo a lo que la Biblia dice. Pero además de eso, son personas que permanecen en obediencia a la palabra de Dios y a Dios mismo por amor. Es un resultado, una obediencia, un sometimiento de la voluntad humana por amor a Dios. Cuando una persona basa su vida en la teología de arriba, se cumple lo que dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, yo amo al Señor, por lo tanto le obedezco sus mandamientos. Creo en su palabra. No selecciono, esto sí lo creo, esto lo rechazo. No, creo que toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para exhortar. Y por lo tanto, el verso 23 de Juan 14, mire lo que termina diciendo también respecto a esto.
Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esa es la teología de arriba. Es una teología que trae resultados de transformación, pero también trae resultados de salvación cuando Cristo venga. En cambio, la teología de abajo es adaptar este libro a las costumbres, es adaptar este libro a mis gustos, a mi parecer, y como consecuencia, no hay nada eterno. Todo es pensando en lo terrenal, en lo pasajero. Te invito a vivir la vida con la teología de arriba. Ahora llegamos a la última parte de la lección de esta semana, en la que se muestra la clave, oigan bien, la clave para ser cristianos victoriosos, la clave también para huir de las tinieblas, para creer y obedecer la palabra de Dios y a Dios mismo. ¿Cuál es esa clave? Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Esta es la historia de la vid verdadera. Y miren lo que dice en versículo 1. Jesús dijo lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuál es la clave para ser victoriosos? ¿Cuál es la clave para creer a su palabra? ¿Cuál es la clave para que mi vida sea transformada? ¿Cuál es? Hermanos, no hay otra. Permanecer en Jesús. Permanecer en Cristo. Cuando una persona somete su vida a un escrito está. Cuando una persona vive una vida de comunión con Dios, en la oración, en el estudio de la Biblia, asistencia a la iglesia, haciendo algo en la obra de Dios, está permaneciendo en Dios. No pensemos que así como cuando una rama es quebrada del palo, del árbol es retirada, no pensemos que va a dar fruto. No, una rama separada del árbol nunca podrá dar fruto. Y oiga bien, nosotros separados de la palabra de Dios, separados de Cristo, no daremos fruto. Y si hay alguien que piensa que sí puede dar fruto, el fruto que dará es para perdición, es para muerte eterna. Recordemos, Jesús es el restaurador, el Dios de las oportunidades. Pero tenemos que con humildad reconocer nuestra condición, reconocer cómo estamos. Y Él estará presto para recibirnos. Pero al hacerlo, también debemos ser conscientes que hay una guerra entre el bien y el mal. La luz y las tinieblas no son compatibles. Tenemos que decidir de qué lado estamos. Tenemos que identificar cuál es nuestro Padre. No es el padre de la mentira nuestro Padre. Es el Padre de la verdad. Su palabra es verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la única manera para vencer, para salir triunfantes y ser candidatos al reino de los cielos, es aceptar a Jesús, aceptar su palabra, someterme a Él, a este sagrado libro, a Dios, y entonces permanecer en Él. Es pegarme de la mano de Jesús y no soltarla. Y cuando a veces quiero soltarla por algún placer pasajero de este mundo, debo suplicar a Dios que me ayude a permanecer, que me ayude a perseverar. Porque separado de Él, nada podemos hacer. Y veremos la promesa de Dios a través de su Santo Espíritu ayudándonos para que sigamos en la perseverancia. Y me gusta lo que dice el librito Fe y Obras en la página 56. La voz de Dios nos habla a través de su palabra. Y oiremos muchas voces, pero Cristo nos dijo que debemos cuidarnos de quienes dirán, aquí está el Cristo, o allí está Cristo. Entonces, ¿cómo sabremos que los tales no tienen la verdad? A menos que cotejemos cada cosa con las Escrituras. Así es, queridos hermanos, permanecer en Dios
es poner la palabra de Dios en primer lugar. No abandonar lo que este libro dice, no rechazarlo tampoco, sino abrazar las promesas de Dios, pero también abrazar las partes que nos muestran la corrección que debemos hacer, el estilo de vida que debemos adoptar. Tú y yo, queridos hermanos y amigos, debemos reconocer que solos no podemos. No, pero sí el Señor ha dejado su agente transformador, el Espíritu Santo. Pero también ha dejado a los ángeles para que vengan a nuestro auxilio, a nuestra ayuda. El Espíritu Santo está presto para ayudarnos, para transformarnos. Nosotros no podemos cambiar por cuenta propia. Nosotros no podemos salir de las tinieblas por cuenta propia. No podemos abandonar el pecado por cuenta propia. Pero si le clamamos al Espíritu Santo que gobierne nuestra mente, sí podemos ser vencedores. Sí podemos ser rescatados por la luz admirable. Sí podemos permanecer con la ayuda del Espíritu Santo. Pero también con la ayuda de los ángeles enviados por Dios podemos vencer de igual manera. Miren lo que dice el deseado de todas las gentes. Los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y los dolientes fueron realizados por el poder de Dios a través del ministerio de los ángeles. Y es a través de Cristo, por medio del ministerio de los mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. Al tomar sobre sí mismo la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con el de los caídos, hijos e hijas de Adán, mientras por su divinidad se aferra al trono de Dios. Y así es Cristo el medio de comunicación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros somos depositarios de sus bendiciones, de su ayuda, por sus méritos en la cruz del Calvario. Él es nuestro Salvador, pero ha dejado el Espíritu Santo como el agente transformador. Él es el que nos cambia, Él es el que nos limpia. Él es el que nos permite permanecer con Cristo, sin soltarnos de su mano. Pero también los ángeles son enviados por Dios, por los méritos de Cristo, para que vengan a nuestro auxilio, a nuestra ayuda. Por eso, cada vez que pasemos por circunstancias difíciles, clamemos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Pero también pidámosle ayuda a Dios, que envíe sus ángeles para que pronto nos auxilie. Que Dios te bendiga. Hemos terminado el repaso de la lección de esta semana y de este trimestre. Nos vemos el próximo trimestre si Dios lo permite. Un abrazo y no olvide dejar tu comentario allí en la caja de comentarios de YouTube. Dios te guarde.